pudieron, bueno, gracias, gracias. Bueno, pudieron, aunque sea, pudieron ver mi clase grabada, ¿sí o no? Sí, la vimos. Bueno, 15 Sí, bueno, muy bien, me alegro, Yo también. Agustina, Tomás, bueno, yo también los extrañé. Por eso hoy tengo una clase bomba. Más vale que hayan merendado porque vengo pesada, pesada. Pero primero quiero preguntar a ver si está Brandon o alguien de la Facu para poder grabar la clase y compartir la pantalla, ¿sí? Ahí le están grabando. Ah, bueno, bárbaro, bárbaro. Vamos, ahí ven ustedes el Power, ¿verdad? Primero vamos a presentar el tema. Estuvieron viendo hasta ahora todo lo que es filiación, es decir, el vínculo jurídico, ¿se acuerdan? Lo vieron con la doctora Rodríguez Fanelli también, con la doctora Vázquez, ayer, antes de ayer, el tema del vínculo jurídico entre padres e hijos. Lo que vamos a empezar a trabajar nosotros a partir de esta unidad, que es la 12, vamos a hablar del punto 4 al 6, todo lo que se refiere a responsabilidad parental, el efecto, es decir, ese vínculo jurídico entre padres e hijos, ¿qué consecuencia trae? Primero vimos la determinación de la maternidad, luego la determinación de la filiación matrimonial, la determinación de la filiación extramatrimonial, y las acciones para poder tener padre o para poder determinar quién es mi madre o para impugnar una filiación acontecida que no coincide con mi realidad biológica. Es decir, estuvimos viendo la limpieza del vínculo jurídico. Ahora lo que vamos a ver en esta clase es uno de los grandes efectos de la vinculación jurídica entre padres e hijos, la gran responsabilidad, y la primera que hemos analizado y está en el programa es justamente la de los alimentos. Si ven la clase 25 del cronograma, es responsabilidad parental, la unidad 12.4 a 6. Es mucho tema, por eso vamos a trabajarlo con el PowerPoint que siempre les traigo, y cuando terminemos nuestra clase publicaremos nuestra clase grabada, todos nosotros, y además el PowerPoint. Espero que sea dinámica, que nos divertamos, y bueno, hoy Tomás vas a ser mi hijo. Así que en todas las escenas, en todas las dramatizaciones, y Tomás está de acuerdo. Sí. Perfecto, bien, bien. Clase pasada Gisela, marido, esta Gisela y clase. Agustina pueden ser mis hijas adoptivas. Ahora vamos a ver un par de vinculaciones jurídicas que vamos a dramatizar entre todos. Bueno, comencemos entonces un tema muy, para mí muy interesante, muy dinámico, así que va a estar bueno. Vamos a ver si lo podemos hacer divertido de alguna manera. Lo primero de la presentación, fíjense, lo dividí en 3 etapas. Los puntos que vamos a trabajar son obligaciones alimentarias, los progenitores afines. ¿Ven bien el Power? La obligación de los progenitores afines, la representación y la disposición de los bienes de los hijos menores de edad. En este punto 4 y 5 está la gran novedad del código nuevo, porque aparecen personajes nuevos a los cuales podemos reclamar alimentos. ¡Al novio de mamá! ¡Ay, qué bueno! Antes estaba re enojada. ¿Por qué mamá se pone nuevamente de novio si papito hace poco que falleció? No se preocupen, esa es una nueva responsabilidad alimentaria para ustedes, hijos menores de edad. Pero también puede ser que no haya muerto papito o mamita, sino que se ponga de novio, ese novio que está adinerado, y que a mí me importa que se relacione con mamita, hoy es un legitimado pasivo para reclamarle alimentos. Todo esto ayuda a la solidaridad familiar y a la mantención de los hijos, y cada vez nuestros hijos, por ahí Natalia me va a entender, porque es en el grupo, es mi hermana, ya no es mi hija, quiero entender. Con mi hermana hablamos que ya nuestros hijos no se van a los 18, a los 19, agarran su mochilita y armar la vida. Tienen 27, tienen 28 y siguen en casita, divinos pidiendo el Nesquik. Por lo tanto, vemos que la obligación alimentaria de los padres se mantiene en el tiempo, querido Tomás. ¿Cuántos años tiene mi querido hijito y todavía está ahí con la camiseta de fútbol, haciendo las clases virtuales, pidiéndole a la mamá, mamá, tráeme un mate? Es terrible cómo las madres y los padres ahora hemos incrementado nuestras responsabilidades. Reíte, Pedro, reíte, pero te vi, estás pidiéndole el Nesquik a mamá. Y esto no tiene que ver con la edad. El Nesquik, gracias. El Nesquik no solamente corresponde a los 16, a los 15, sino también a los 20, a los 21, a los 22, a los 23, a los 24 y hasta los 25. Y algunos lo siguen peleando. Hasta los 32 también tengo conocimiento. Sí, Natalia. Hasta los 32 también tengo conocimiento. Bien, también no quiero llegar hasta esa instancia, Natalia, yo estoy en los 27,
qué sé yo, Agustina, pensalo a la hora de tener tu criatura, no sé si elegir a Tomás, porque realmente Tomás sigue siendo un hijo de la madre y del padre, que, ¿cómo se llaman, Tomás, tus padres? Silvina y Esteban. Pepe, mi amor, si lo aman y quieren estar ahí trayéndole el mate, ¿sí o no, Tomás? Sí, yo soy pequeñito igual. ¿Eh? Soy pequeñito, tengo Es 21. pequeñito, ¿cuántos años tiene Tomás? 21, todo un bebé. Es un bebé, imagínese que usted le falta 5 o 6 años de seguir viviendo con la mamá, conmigo. Así que yo tengo de 20, tengo todos colores acá adentro de esta casa. Así que vamos a ver que la obligación parental en referencia a los alimentos ha aumentado. Ha aumentado ¿por qué? Pero no es caprichoso ni es porque los jóvenes no tienen esta posibilidad que tal vez tuvimos nosotros, ¿no? Mi generación, que es la generación de los 80, casi todos mis compañeros, mi generación a los 20 empezábamos a trabajar. Y si estábamos estudiando, un poco trabajar en lo que queríamos, con muy poco ingreso, y mis padres me mantuvieron, tengo que decirlo, mis padres me mantuvieron hasta que yo me recibí. Me recibí chica, eso es cierto, pero también cuando empecé a trabajar me siguieron manteniendo porque no podía montar mi estudio y pagar el alquiler. Y tenía 24 y tenía 25 y obviamente que el alquiler del estudio lo pagaba mi papá porque yo con mis ingresos no podía. Luego sí puede ir haciendo mi carrera, pero hoy el ponerse en el mercado para un joven que estudia es muy complicado y los papás que podemos dar la posibilidad de ayudar a nuestros hijos, queremos que ellos tengan la herramienta del estudio. Entonces hay todo un principio, ya no es solo de obligación parental en los alimentos, sino también es una responsabilidad de acompañar a nuestros hijos, eso es el vínculo jurídico, en esto del mercado laboral, en el mercado profesional, sea la profesión que sea, ¿no? Y que elijan. El vivir solos, no es como en la generación pasada, ¿no? En la generación, hablo de la generación de los 80, que es la que conozco, muchos se esforzaban para vivir solos. Hoy es mejor ahorrar y vivir en casa, es genial. Bueno, esa es la otra opción, y la posibilidad, cuando es posible, todo tiene que ver con el ámbito familiar de qué se trate. Pero ese contexto lo ha visto el derecho, y por esto vamos a ver esta primera parte. ¿Dónde estudiamos alimentos? Los alimentos los estudiamos en varios aspectos. Los alimentos derivados de la responsabilidad parental, 1. Los alimentos derivados del vínculo matrimonial, 2. Recuerden que los esposos se deben alimentos entre sí. Entonces ya tenemos 2 tipos de alimentos causados por distintos vínculos. 1, el paterno, responsabilidad parental. 2, el matrimonial. 3, el alimento entre parientes. Y ahí ya vamos viendo que el alimento es como un instituto que se adecua a determinadas vinculaciones familiares. Vuelvo a repetir, el matrimonio, la responsabilidad parental y el parentesco. También puedo pedirle a mi hermana Natalia, en una situación de necesidad económica, de sustentarme, pedirle alimentos, porque no tengo hijos, no tengo padres, porque mis primeros obligados alimentarios hacia mí, una mujer de 53 años, son mis padres, pero si mis padres no están, mis hijos, y si hijos no tengo, mis hermanos. Bueno, por eso reclamo alimentos, no por ser la hija, no por ser la hermana menor, sino porque es por ser pariente, por ser la hermana, por ser pariente, ¿eh? No tiene que ver con discapacidad ni con capacidad, tiene que ver, sí, con un elemento objetivo que es la necesidad. En el caso de los alimentos derivados de la responsabilidad parental, la necesidad no es uno de los elementos, sino el deber de responsabilidad hacia los hijos. Fíjense que en responsabilidad parental, nuestro punto que estamos estudiando, fíjense acá en el código, estamos dentro del título 7, responsabilidad parental, el capítulo 5, de las obligaciones y los derechos de los progenitores. Obligación alimentaria, y empieza con el 658, perdón, y termina con el 670. Qué bárbaro que sería que me agarre el COVID en cámara, ¿no? Porque se me está yendo el olfato. Perdón. Ay, tengo tanta imaginación que se me hace que me agarre el COVID acá en cámara. Bueno, listo. Terminó. Seguimos con lo nuestro. Vamos a estudiar del 658 al 670. Así que abran el código porque vamos a ayudarnos a leer.
Hay institutos muy importantes que aparecen en este análisis de los alimentos derivados del vínculo, responsabilidad parental. No estamos hablando de los alimentos derivados del matrimonio, no estamos hablando de los alimentos derivados entre parientes, pero en alguna instancia, en algún momento los vamos a comparar. Fíjense, 658, regla general. 659, regla general de los alimentos derivados de la responsabilidad parental, recuerden. El 659 nos habla del contenido, reformado por el Código Civil y Comercial nuevo. Este código nuevo le da otro contenido al alimento. Nosotros teníamos antes en el Código de Vélez y con la 26264, con la 24264, entendiendo los alimentos siempre eran en dinero, ¿no? Cuando reclamaba alimentos frente a progenitores separados, era en dinero, nunca en especie. La especie podría ser complementaria. Hoy el contenido de los alimentos es mucho más amplio y tiene que ver con la posibilidad del alimentante, por supuesto, pero en conjunto con las necesidades del alimentado. Las necesidades del alimentado en la visión del alimentante. No es lo mismo Lorenzo Tinelli que tiene una necesidad y un alimentante que tiene ese caudal alimentario, ¿no? Y otro distinto será mi hijo o el hijo de una maestra de grado respecto de su marido o ex marido, padre de su hijo policía. Todo tiene que ver con el caudal del alimentante y del alimentado, porque a los hijos le damos la vida, como me dijo un día un padre, mire señora, yo le daría la vida, no le dé la vida, porque para darle la vida se tiene que matar, o morirse en un accidente y no le daría nada, mamá le demos una cuota alimentaria, no me pida tanto. El tema es, o le da la vida, pero la cuota alimentaria no le sacaba al señor, pero bueno, esto de darle la vida me quedó en la anécdota. Ahí está el contenido, 659. Otra cosa novedosa, 660. El cuidado personal, ya sea de ese padre, de esa madre, de esos dos papás o de esas dos mamás, el trabajo, la mano de obra tiene valor económico, tiene valoración patrimonial, tiene valor el quedarme en casa y dar menos horas de clase. Supongo que yo soy universitaria y profesora universitaria, que lo soy, pero por el horario de mi esposo que trabaja de mañana, yo tengo que cubrirlo en el cuidado de mis hijos, pudiendo dar 8 horas de clase, solamente doy un turno. Ahí yo estoy poniendo valor, mano de obra en el cuidado de mis hijos, mientras el otro progenitor trabaja afuera y tal vez hasta se perfecciona profesionalmente. Y yo, en vez de explotar lo profesional en esas 8 horas de trabajo, solamente hago 4, y otras 4, 20, ¿no? Otras 20 cuido a mis hijos. En ese sentido, el código ha tenido una relación económico-social en la reforma. Ustedes van a ver que hay mucho del derecho económico, porque el cuidado, si ustedes lo ven ahí muy bien, tareas del cuidado personal, tareas cotidianas que tienen valor económico. Eso también es cuota. Ah, qué viva, vos te levantás a las 12, te quedás con los chicos y no salís para nada y yo tengo que trabajar afuera. Sí, pero perdón, estar con los chicos, alimentarlos, cuidarlos, bañarlos, asistirlos, acompañarlos en las tareas, salir a las 3 de la mañana a buscar un antifebril o llevarlo a la clínica, es decir, el hacer, el mano de obra, el educar, el acompañar, que tal vez el otro progenitor, que es el que aporta el valor económico en la casa, ¿no? No puede hacerlo, pero necesita de ese otro que acompañe. Esas tareas a los progenitores separados son valoradas, y esto lo dice el 660, así que le voy a pedir a Agustina si se anima a leer el 660, por favor. Desmuteate, Agus. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Pero antes, Agustina, espérame un minuto. Desmutearse Tomás y Natalia. Vamos a leer, obviamente, el 658, que es la regla general, Tomás, y el 659, el contenido. Así estamos en orden, vamos en orden. Esperamos un toque, Agus. Empezamos, Tomás, entonces. Dale. 658, regla. 658. Regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos, conforme a su condición y su fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveerse a sí mismo. Esa es la regla general. Después vamos a ver que hay todo un cuerpo legal sobre qué pasa con los hijos que tienen más de 21. Ahí esa es la regla. ¿Cuáles son las obligaciones de hacer, Tomás? Ahí hay unas obligaciones
principalísimas, por eso dice regla general. ¿A qué están obligados los padres conforme a ese artículo si hacemos tres flechas? Alimentarlos, educarlos, Sí. Y criarlos. prestar alimentos, Alimentarlos, educarlos, y ahí dijo Natalia algo importante, Criar a sus hijos. criar a sus hijos, ¿no? Acompañar en el crecimiento, ¿eh? Muy bien, ahora sí, Natalia, el contenido. Ahí estamos leyendo los 3 primeros artículos que los vamos a analizar a lo largo de la clase. Sí, contenido de los alimentos. Primero, si a ustedes les pregunto, ¿qué es el alimento? La respuesta es una obligación derivada de la responsabilidad parental. Esos son los alimentos, como regla general. ¿Qué es? El alimento es una obligación, una conducta de vida de dar, originada por la responsabilidad parental, vinculada entre padres e hijos. ¿Ven cómo vamos tejiendo, más allá que sean matrimoniales o extramatrimoniales? Recordarán ustedes, en la afiliación vimos el principio de igualdad, que sean matrimoniales o extramatrimoniales los hijos no tienen efecto en la igualdad, en el estatus respecto de las obligaciones de los padres. Vamos a ver el contenido. Ya sabemos que alimentar la obligación general es criarlos, asistirlos, contenerlos, educarlos y, por supuesto, alimentarlos propiamente dicho. Pero el contenido del alimento, ¿cuál es, Natalia? La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado. Es genial este artículo, súper completo, pero lo vamos a leer despacito porque la idea de mi clase, como ustedes saben, es que terminemos la clase con un fuerte aplauso, pero además que un concepto nos quede. Para ustedes, que son los próximos docentes de esta casa, a mí me faltan pocos años para irme de acá, irme de gira. Por lo tanto, son ustedes los que me van a reemplazar. Agustina, Tomás, Natalia, yo son los que estoy viendo, y todos los que están acá. Por lo tanto, voy a poner el store share acá, como hablo inglés, Dios mío. A todos mis alumnos acá, a Pedro, a Marcos, que están todos aquí, Florencia, a Giselle, los futuros docentes. La idea de un buen docente es que cuando termine la clase, un concepto quede. Si quedan 2, es genial, Pamela, pero si queda 1, aunque sea 1, eso es mortal. Por lo tanto, el concepto de alimentos es eso, es una obligación derivada de un vínculo familiar. ¿Cuál? El vínculo filiatorio entre padres e hijos. Esa obligación es una prestación, una conducta de vida de hacer y de dar, porque los alimentos también se hacen por el contenido. ¿Cuál es el contenido de los alimentos? Y de a poquito vamos a ir punteando lo que nos dice Natalia en ese artículo 5.9. Ustedes tengan su código al lado. El contenido, pregunta de examen, contenido. ¿Y por qué tienen que hacer un cuadro? Que ahora sin PowerPoint les digo, un cuadro con 3 hileras que diga alimentos derivados del matrimonio. Segunda hilera, alimentos derivados de la responsabilidad parental. Tercera hilera, alimentos derivados del parentesco. Estos 3 estratos tienen que compararlos. Los vamos a ir comparando, se van a ayudar con el código y con mi PowerPoint, me van a poder hacer preguntas, así que no es que los dejo solos, pero tengan en cuenta que no son los alimentos de los hijos y se terminó, no. Vamos a preguntar en múltiple opción algunas posiciones, y ustedes me van a tener que decir si es verdadera o falsa, o cuáles de ellas es la correcta, cuando compare alimentos entre parientes, alimentos derivados del matrimonio, alimentos entre convivientes, alimentos derivados de la responsabilidad parental. Así que son obligaciones de dar derivados de la responsabilidad, pero hay que ver cuál es el origen. En cuanto al contenido, en los alimentos de hoy, que nos toca estudiar hoy, responsabilidad parental, vamos a puntear. Despacito, Natalia nos va a ir diciendo. ¿Qué contiene el alimento? Cuando digo alimentos, ¿de qué se trata? ¿La comida, la papa? Sí, el squid, sí, claro que sí, la comida per se. Pero a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención. Manutención, porque después tenemos que ver las diferencias. Manutención. B,
Educación. Educación. C. Esparcimiento. Esparcimiento. Estas son las primeras demandas que van a hacer ustedes, y yo voy a ser la jueza, y les voy a preguntar en el juzgado, a ver, doctor Díaz, doctora Ponce a mí, dígame el contenido de los alimentos. ¿Saben qué bravo? Es bravo, ¿no? Porque yo soy jueza de familia, justo, así que, uy, el primer alimento conmigo, Tomás, qué emoción, porque yo me emociono cuando veo a mis alumnos, lo que pasa es que son tantos que no me acuerdo después si eran mis alumnos, Claro. ustedes me lo recuerdan. Entonces le tengo que dar la razón a ustedes siempre. El tema es cuando la contraparte también fue mi alumno. Ahí ya estoy en un brete. Bueno, sigamos. Manutención, educación, esparcimiento. ¿Qué más? Vestimenta. Lo más importante en la vida de obligado es la vestimenta, obviamente. Vestimenta. Y así salió mi hija. Todas las llevan una remerita. Lo mismo digo de la mía. Ahí está. Habitación. ¡Ay, claro, claro! Seguimos utilizando el viejo término de Vélez, habitación. Asistencia. Sí. Asistencia. Sí, Gastos por enfermedad. bien. Gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Hasta eso. Lo que se llamaba en el viejo código gasto de colocación. No lo llegaron a ver ustedes, pero el viejo código hablaba de los gastos de colocación. ¿Qué será esto? Claro, ubicar al hijo en el mundo del mercado, ¿no? En el mercado laboral, en el mercado profesional. Natalia, repetilo. Gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Muy bien. Si nosotros desmenuzamos ese artículo, no tiene más, ¿no? En principio. No, en principio No es una enumeración taxativa, sino es una enumeración orientativa. Las necesidades, inclusive estos son los géneros de las necesidades. Tenemos 7 puntos que hemos destacado, vamos a volver a decirlos: la manutención. La manutención, ¿a qué le llamamos manutención? A los alimentos propiamente dichos. La manutención de un bebé, ¿cuál será? Bueno, asistirlo con la leche esta maternizada, en caso que la mamá no pueda amamantar y que los papás estén separados. Ahí está la manutención, la comida propiamente dicho, la educación, el esparcimiento, fundamental. Nosotros tuvimos todo un matiz de reclamos en la época de pandemia. ¿Cómo hacemos para qué le voy a pagar patín, danza árabe, música y piano? Sacó el padre que pagaba eso, ¡bah! Me dio un hachazo y me dijo, reducción de la cuota, si en el medio del asco, ¿dónde va a ir a piano? ¿Qué patín artístico? ¿Qué danza árabe? Sacame toda esa cuota, cortame la música. Le decían los padres o las madres alimentantes, sacame 3.000 pesitos, 4.000, porque cada cosita de esas, señores, y los que no son padres no lo sabrán, pero cada extra prorratia está entre 1.500 y 2.000 pesitos, más la botita de danza, más el patincito y más todas esas cosas que corresponden. En este periodo, este de 21 años, y respetuoso de Tomás, no le importa nada, pero es carísimo, querido, mantener a una extra programática. Así que el hachazo de pedir la reducción, bueno, pero hay que compensar. No se paga patín artístico, pero tengo más rapidez en el wifi, más luz que pagar, porque los pibes no se duermen hasta las 3 de la mañana, y hay que hacer... o darle un batidito con alguna pastilleta para que se te duermas, porque si no el pibe no se duerme, y sigue gastando, que es lo peor, porque no dormir significa hacer pochoclo a las 3 de la mañana, es decir, gastar luz, gastar gas, gastar azúcar, molestar a los padres haciendo pochoclo porque se le ocurre a las 3 de la mañana. Pedro Viñas, por ejemplo, ahí me dice, yo hago pochoclo a las 3 de la mañana. ¿Qué les pasa por la cabeza a los jóvenes de hoy? Porque no estoy hablando de niños adolescentes, estoy hablando de los 20 a los 27, pochoclos a las 3 de la mañana, un varón de 22 años. Dígame, ¿dónde se vio? En mi casa. Quiero seguir. Esparcimiento, vestimenta, habitación, que es la vivienda, y habitación también, traído del viejo Vélez, porque en realidad es vivienda, ¿no? En la vivienda familiar. La asistencia es el acompañamiento material, el estar ahí. Ustedes sabrán, y siempre el ejemplo de la pandemia va a quedar, ustedes son los alumnos de la pandemia, nunca se van a olvidar este 2020, jamás, no solo porque la tuvieron obligado de docente, sino también por el tema de esto de que quedó
una enseñanza terrible en esto de la asistencia, porque las mamás de chicos con edad escolar se convierten en co-maestras, se sientan al lado del chico de primer grado, de segundo grado, y están interactuando con la maestra, y la maestra pidiendo ayuda para que enseñen. Cuando nosotros íbamos a trabajar las 6 horas, lo dejábamos en el colegio, íbamos a trabajar, a hacer nuestras cosas, y la maestra se encargaba de enseñar lo grande de lo que es la educación primaria. Después en la secundaria igual hay que estar, obviamente, pero uno puede dejar un poco. Esa asistencia es el acompañamiento, el estar, el acompañamiento en todo lo que es el aprendizaje, el afecto, por supuesto. Los gastos por enfermedad, que sería la obra social, la asistencia médica, y los gastos para colocar al hijo en la profesión. Ahora sí vamos a retomar un poquito del Power para no irnos demasiado de tema, pero ahí estamos leyendo el segundo artículo, ¿no es cierto, Natalia? Que era el artículo de contenido. Y ahora sí, vamos con Agustina al tercer artículo, que era la novedad. Márquenlo, por favor, porque cuando ustedes hagan sus demandas y sean los abogados del padre que pide alimentos a esa mamá, porque es la mamá policía o la mamá que trabaja en el casino, que en razón de esos trabajos, quien tiene mayor tiempo con los niños es el padre. Entonces el padre, al tener una posibilidad de trabajar en su casa, tiene más tareas de cuidado valoradas, por lo tanto pide una cuota alimentaria en dinero, no en especie, porque las especies se las rebusca él, entonces el fundamento está en el 660. Léenos, Agustina. Desmuteate. Artículo 660, tareas de cuidado personal. Las tareas cotidianas que realice el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Ahí está, ahí, un aporte. Y miren lo que dice. Por favor, escuchen el sonido de estas palabras. Tiene, repetime, Ainati, tiene un contenido que hace a la manutención, tiene un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Es medio parecido. Constituye un aporte a su manutención, decime, Agus. Es medio parecido al 455 también ¿no? Pero claro, bueno, ahí que estábamos diciendo, lo de la comparación. ¿Por qué decís el 455? Contale a tus compañeros. Desmuteate. Ahí está, el 455 del bloque. Sale bloque, pero no es bloque. Régimen primario. Claro, pero está muy bien. ¿De dónde deriva eso? El vínculo, que no estamos en vínculo de responsabilidad parental, sino que Agustina lo compara muy bien con el vínculo matrimonial. Ahí donde está la manutención, el valor del hacer en la casa también tiene un contenido económico. Muy bien, el 455, perfecto. Volviendo al 660, cuando dice lo de la manutención, equipara la mano de obra, el cuidado con el alimento, equipara, tiene el mismo contenido jurídico, el asistir, ¿no? El cuidar, la caricia que alimenta, el afecto que alimenta al hijo, la bajada de línea, el poner el límite, todo eso que hace la mano de obra es equiparable al alimento de todos los días. No solamente hay que alimentar al hijo, darle el desayuno, prepararle la merienda, el almuerzo, la cena, la asistencia material del alimento, sino la asistencia espiritual. Y ahí está que ese valor económico de la mano de obra tiene que tener un monto a la hora de hacer las liquidaciones. Por eso este código lo que hace, y esto lo dicto, visualiza prestaciones invisibles. ¿No está genial? Visualiza prestaciones invisibles. Pedro, quiero las manitos, por favor, del aplauso. Prestaciones invisibles. Esto hace el código, tanto gracias, tanto en el origen matrimonial como en el origen de los alimentos del régimen parental. El 661 se las trae, que es el otro artículo que habla de la legitimación. Tenemos varias plantillas que hablan de quién es el legitimado activo para pedir alimentos. Bueno, el progenitor con el que convive el menor de edad, por supuesto, el chico, claro. Inclusive cuando el chico es mayor de edad, siempre y cuando conviva con el padre, puede el padre o puede el hijo mayor de edad
ser representado por el padre de ese chico que vive con ese padre y estudia, y necesita que la madre también colabore con los alimentos. El hijo con grado de madurez suficiente, fíjense que el 661 incorpora lo que nosotros estudiamos ya en la parte de capacidad, con grado de madurez suficiente. ¿Cuándo tiene grado de madurez suficiente? A los 4 años quiero que papá me pague la cuota alimentaria, pedirme un artículo 12, es decir, que la jueza me vea y me escuche, que es lo que los papás piden, ¿no? Andá a hablar con la jueza, decirle que necesitas que tu mamá te pague los brackets, y la nena viene de 7 años, lo que quiere es que su mamá la visite más veces, ¿no? Que le pague los brackets. Pero a veces la manipulación de los padres respecto a los menores de edad tienen un efecto en los juicios de alimentos. Por ahora estamos viendo quiénes son los legitimados activos. El progenitor que falte a la prestación alimentaria puede ser demandado por quién. A, por el progenitor que represente al hijo. B, por el mismo hijo con grado de madurez suficiente. Que hay que ver, otra vez lo pongo en negrita, el grado de madurez suficiente, ¿quién lo evalúa? ¿Cómo? ¿Qué se entiende por grado de madurez suficiente? Que esto lo volvemos a ver, que el grado de madurez suficiente también estuvo tratado en adopción, ¿se acuerdan? Y no sé si ya vieron adopción o la relación filial por adopción. Ahí el adoptado con grado de madurez suficiente puede decir a partir de los 10 años si quiere ser adoptado o no. Bueno, tiene un peso la voz del niño como parte en el reclamo alimentario, en el reclamo adoptivo, en el reclamo por acciones de filiación. Tiene una escena y tiene un lugar de resguardo en el proceso de reclamo jurisdiccional. El 661 ya te da el aval para eso. A partir del 662, hijo mayor de edad. 663, hijo mayor de edad que se capacita. Acá venimos los padres tecleando porque son los reclamos. No solamente mayor de edad, es decir, tiene más de 18. También es mayor de edad que se capacita, entonces por ahí tiene un 21, un 22, un 23. Este power está muy completo porque tengo fallos, sentencias mías en casos de que me han pedido alimentos mayores de edad y que en algunos casos le he dado y en otros casos no correspondía. Ahora vamos a ver por qué. Pero seguimos con la legislación. 662, hijo mayor de edad. 663, hijo mayor que se capacita. 64, hijo no reconocido. Mujer embarazada, ¿puede pedir alimentos al que ella cree que es el padre? Por supuesto que sí, hay alimentos hoy reconocidos antes por la jurisprudencia, hoy ya por la ley. ¿Qué pasa con los alimentos? Y tenemos el cuidado compartido. ¿Qué alimentos? Si lo tenemos 3 días y medio, pobre pibe, es una calculadora, 3 días y medio con la madre, 3 días y medio con el padre. Mientras está con la madre, lo alimenta la madre. Mientras está con el padre, lo alimenta el padre. No, señores, no, la vida no es tan fácil, querido. Podemos tener un cuidado compartido de nuestros hijos, pero la prestación alimentaria puede pesar en aquel que esté en mejor posición alimentaria, porque puede ser que yo ponga el valor agregado, la mano de obra, pero no tenga el recurso para pagar la luz, o pagar, como me dijo una mamá, yo no lo puedo traer y no puedo cumplir con el régimen de comunicación. ¿Sabe por qué, señora? Porque yo duermo en un colchón tirado en el suelo, tengo goteras, mi hijo cree que lo estoy abandonando, pero no lo puedo traer acá porque hace tanto frío que no quiero que pase ese frío. Entonces, ¿qué me toca? Verlo en el lugar donde el padre me dice que lo vea. Un rato en el shopping, un rato en las escaleras del lugar donde él trabaja, pero nunca lo puedo traer a mi casa, no porque no quiera, sino que también lo cuido. Y el nene lo único que sentía cuando venía a hablar conmigo era: mi mamá no me quiere, mi mamá me abandona, pero era el recurso económico. Entonces la abogada que la asistía, la asesora diciendo: pedir alimentos, reclamo de alimentos, y tendría razón de ser, podría pedir alimentos. Por más que tengan el cuidado compartido, ¿puede haber petición alimentaria? Claro que sí, porque la situación es el mejor interés del niño. Fíjense lo que este niño pensaba, solo por la falta de recurso económico de la mujer, porque no tenía la posibilidad de habitación, todo lo que dice el artículo 659, no tenía posibilidad de mantenerlo, habitación digna, en los 2 días que podía ella tenerlo. Así que no tenía trabajo, había quedado sin trabajo, así que podía pedir una cuota alimentaria, sí, por más que tuviera el cuidado compartido. Esto lo vamos a ver ahora, y es la novedad también del Código Civil, un Código Civil solidario y que ve todo. Hijos que están fuera del país, alejados de sus progenitores, si pueden pedir alimentos. El reclamo de ascendientes, ¿se puede pedir a los abuelos alimentos? ¿O solamente si yo tengo a mi padre incumplidor, no puedo pedirle primero a mi padre, agotar el reclamo a mi padre y luego al abuelo obligado? No, puedo ir contra Alejandro obligado y con el abuelo obligado
los dos de manera solidaria, porque hoy lo que se quiere es la practicidad, no acumular procesos. Como era en el código anterior, era un reclamo subsidiario, primero a los obligados principales, los padres. Pero si los padres están desocupados, o los padres tienen problemas de adicciones, o los padres son renuentes incumplidores, con ningún trabajo fijo como para poder embargar una cuota alimentaria, y los abuelos sí, entonces no necesito agotar y gastar esfuerzo jurisdiccional en ir contra un padre que no va a poder. ¿Por qué no hacemos entre el padre y el abuelo? Y lo demandamos a los dos en la paridad. Hoy lo podemos hacer. Podemos demandar a los dos, no subsidiariamente, porque la practicidad en cuanto al logro de la cuota alimentaria es lo que se quiere, aunque cuesta. 670, medidas de incumplimiento. Este es un gran artículo, el 670, el último artículo que vamos a ver hoy, donde les da facultades a los jueces para crear medidas conminatorias para hacer cumplir aquel alimentante renuente. Ahora, si es de changas este papá, trabaja de changa, no lo puede, ¿qué hago? Lo doy vuelta, no le sale una moneda, y además si lo persigo no tiene ningún bien a su nombre. Bueno, pero inventá algo para poder, bueno, es fanático de Aldo Civi, lo único que sé que es fanático de Aldo Civi, es fanático. Acá me pasó con Alvarado. En el caso que me tocó a mí era fanático de Alvarado. ¿Qué hice? Una reunión con el Club Alvarado. Dije que no lo dejen entrar a Tomás Fraga a la cancha de Alvarado. No lo deje, no lo permita. Ahora, ¿cómo hacíamos para hacer efectiva esta sentencia? Más que una foto, el DNI, cuando compraba las... hicimos todo lo posible, ayudado obviamente por el peticionante de los alimentos, que era la única forma de combinarlo a impedido de hacer lo único que lo motivaba en la vida, a lo de secreto de sus ojos, la famosa pasión que no la va a abandonar, que es la pasión por el fútbol. Este era un apasionado en serio, en este caso de Alvarado, y con eso en una reunión con el presidente, y él estaba tan emocionado que estuviera el presidente del club que accedió a toda la cuota, pero no por la conminación o la obligación, sino porque estaba emocionado de ver al presidente del club en una misma oficina, aunque sea la del juez. Bueno, sirvió de algo, sirvió, pero muchas veces tenemos el que no sirve, por más que pongamos la idea que se nos ocurra. Todos quedamos en la noticia de Telefe o Canal 13 que agarraron a ese papá incumplidor en Ezeiza, subiéndose al avión con sus nuevos hijos y con su nueva esposa y debiendo 2 millones de pesos de alimentos. Lo frenaron el propio Ezeiza y le digo, mire, usted no sale. El juez, en ese caso una jueza de Ciudad Autónoma, mandó un oficio a Ezeiza para que no lo dejaran subir al vuelo, no lo dejaron subir, de hecho se iban a Estados Unidos, se le suspende por una semana el viaje, hasta tanto cumpla, no eran 200.000 pesos que debía en ese momento, más las costas, y tuvo que pagar todo, dejar caución de los 3 meses futuros, que era el tiempo que él tenía de vacaciones, no sabíamos si volvía o no, según el fallo, y lo frenaron, cumplió los alimentos y después lo dejaron ir. Ahí estuvo la astucia del abogado, de ustedes, del abogado que pide, de haber sabido qué vuelo era, porque el juez decide, pero no tiene la data de lo que va a hacer este señor. Este señor tenía planeado unas vacaciones en Miami, iban a ir a Orlando con sus nuevos hijos, pero ¿qué pasaba? ¿Los nuevos hijos eran de una categoría distinta a los anteriores? ¿No somos todos iguales? Y ahí está la idea de estos abogados como ustedes, que van a tener la astucia de pedir porque los jueces somos reproductores de lo que ustedes nos pidan. No solamente inventamos o creamos, sí, podemos crear, pero la materia prima de la creación o de la imaginación judicial viene de ustedes, del abogado que se anima dentro de los parámetros de la ley, del respeto al colega, del respeto al proceso, pero con una dinámica de abogado de investigación, ¿no? Y entonces dice, las disposiciones de este código relativas al incumplimiento, tanto entre padres e hijos, parientes o esposos, tienen que ver con crear medidas para el cumplimiento. Este 670 ahí como Natalia lo relacionó con el 400 y pico, con el tema de los esposos, acá está entre parientes, dice lo mismo, bien, otras medidas para asegurar el cumplimiento. El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria, escuchen esto, medidas razonables. Esto nos da, es una bolsa gigante, medidas razonables para garantizar la... Se te corta. Se corta. Se cortó del todo.
Terminó Todas de las cortar. normas que vamos a... Se cortó. Quedó congelada por completo. ¿Ustedes escuchan bien? No. ¿A vos? No, está congelado. Hola, No, no, hola, no se escucha. Ah, ¿a mí no me escuchan? hola, hola. ¿A vos sí? Doctora, Ahí, A vos sí, a la ahí otra ahí se no. escucha. se escucha mal. Doctora, Desapareció ahora. no, yo la tengo. Congelada, pero la tengo. Ah, sí, pero yo la tengo sin imagen directamente. Ah, ahí se le fue la imagen. Sí. Sí. A ver ahora. Ah, mira, Pedro Viña es el hospedador ahora. La tenés que Se aceptar fue. a la Salió la profesora. Obligado. Pedro, no te vayas porque nos quedamos sin audio. Pedro. Qué buenas que son las clases de esta Díganme que toco porque no tengo ni idea. Sí, estamos de acuerdo. No toques nada. Si está grabado, Dentro- poné pausar dentro la en toda la grabación sala. así no se escucha las pavadas que decimos. Bueno, dale. Te entra todo lo que... Bien, ¿se Excelente. Hay que escucha continuar bien? la grabación. Joya, listo. Sí, ¿Se se escucha escucha bien. chicos? Sí, se escucha. Perfecto. la escucho más o menos yo. Me dicen cómo vamos, ¿sí? Bien, en esta plataforma, en esta plantilla, vemos cómo va avanzando el reclamo alimentario. Los menores de edad pueden reclamar alimentos, los mayores de edad de 18 a 21 pueden reclamar alimentos, y ahí tienen en la fundamentación. De 21 a 25 también, ven que hay dos grupos de mayores de edad, de 18 a 21 y de 21 a 25. De 18 a 21, el vínculo filial derivado de la responsabilidad parental todavía está allí por una de las obligaciones que nos contó Natalia, que es los gastos de profesión para colocar al hijo en el mercado, que era el artículo 659, hablaba de contenido de los alimentos. Ahí está fundado este segundo, digamos, cuadro. En el tercer cuadro, 21 a 25, también habla de el reclamo alimentario del hijo, que se ve imposibilitado de sostenerse para seguir el estudio. También tiene que probar que el padre puede pagar esa capacitación, y puede, como requisito para poder mantener o seguir con el acompañamiento del hijo en la colocación en la vida profesional o de oficio, sea que el hijo viva con el progenitor o no. Es la diferencia entre 18 a 21. El progenitor que convive con ese hijo puede inclusive representarlo aún siendo mayor de edad. Ven que 18 a 21 ya se pueden representar solos, pero en esta segunda grilla, la celeste, el vínculo jurídico entre el padre y el hijo que conviven puede representarlo aunque sea mayor de edad, una novedad absoluta. 21 y 25 se representa solo, pero si vive con el progenitor, podría también ese progenitor, acreditando que convive con ese hijo, representarlo en el reclamo contra el otro. Y ahora, si son mayores de 25 años, ¿pueden pedir alimentos? Sí, Perdón, pero 25 años todavía pidiendo alimentos. ¿y cómo que no, Natalia? Yo tengo 53 y como vos sos mi hermana, te puedo pedir alimentos, pero ya no por la responsabilidad parental, Natalia, ya porque sos mi pariente. Lo lamento por vos, Natalia, me vas a tener que mantener, querida, pero ya no porque sos mi madre o mi padre, sino porque sos mi parienta. ¿Lo entendés o no? Gracias. No se salva nadie acá. No se salva a nadie, ni los que no dan la cara, así que ya la Natalia estaba mirando verde, pero son distintas Hay situaciones. que pensarlo bien antes de tener un hijo. ¿Y qué estoy diciendo? Este código atenta contra la paternidad y la maternidad. ¿Y saben qué? En mi generación de compañeras de trabajo que están entre los 30 y los 40, solo han tenido una sola criatura. Una sola, ¿no? Yo tuve 3, ¿no? Pero es otra generación. Ven ahí la grilla, menores de edad, 18 a 21 ya mayores, 21 a 25 reclamo para mantención del perfeccionamiento laboral, por esto que dijo el 659,
y los mayores de 25, que casi se vuelve loca, la Natalia, pero era porque te puedo reclamar por pariente, ya no es por hijo acá, acá no es por hijo, sino porque le puedo pedir a mi padre, pero porque soy pariente de mi padre. Ustedes vieron esa frase que dice, no sé Natalia si la has escuchado, dice, ya no soy la hija de mis padres, sino me convertí en padre de mis padres. Y esto es cierto, llega una edad, mis padres tienen arriba de 80 años, y la verdad que son mis hijos, me llaman y dicen, ¿por qué no venís? Porque está, mami, está el no puedo salir porque vos sos de riesgo, yo trabajo, salgo, no puedo, y se me pone a ayudar en el teléfono, es como un niño, vení, por favor, ponete la máscara, y me saludás en el portón, y qué sé yo, entonces voy, y la saludo, y no me importa, yo voy a abrazar a mi hija, me dijo ayer. Y yo estaba contenta que me abrace, pero también es un riesgo, es asmática, bueno, pero son niños, por eso son parientes, Natalia, porque después que dejamos alimentar a nuestros hijos, le pasa algo muy grave a los que tenemos entre 50 y 55 años. Gracias a Dios muchas veces, ¿no? Que tenemos que mirar para atrás y para adelante. En el caso mío y en el de mi esposo, nosotros miramos para atrás, tenemos a 4 personas de la cuarta edad, son todos ochentosos no de la generación de los 80, sino tienen 80 años, 80 para arriba, los 4 que tenemos atrás, gracias a Dios, todos los 2, mi esposo y yo, padre y madre tenemos. Y hasta hace poco mi esposo tenía abuela. Así que longevos en serio. Entonces nosotros ahora tenemos que estar mirando a nuestros hijos, que son todos de 20, y mirar para atrás porque están nuestros padres. Porque el alimento de mis padres no es pagarle la luz o el gas, gracias a Dios, o pagarle comida. El alimento de mis padres es la asistencia afectiva, la mano de obra del estar, de verlo todos los días. Aunque sea, me dice, no te olvides de llamarme, ya con que me llames todos los días está bien, ¿no? Y eso es lo que mi hija de 8 años me pedía, no vayas a trabajar hoy. Ahora no me lo pide mi hija, mi hija me dice, trabaja todo el día, vieja, no vengas, quiero tener la casa sola para mí, ¿no? Es genial. Y mi papá me dice, vení todos los días. Entonces uno está, o no, Natalia, estamos en el medio terrible. Bueno, sigamos con esto porque a los chicos no les importa nada. Vamos al principio general. Exactamente en cuanto, igual, diría yo. Bueno, muy bien, ahí nos identificamos. Las personas menores de edad y la legitimación activa cuando la acción la inicia el niño. ¿El niño o niña adolescente puede iniciar la acción de alimentos? Sí, recuerden, tiene que puede iniciarlo con un abogado técnico, claro que lo puede iniciar, puede elegir el abogado del niño, acuérdense que tenemos la figura del abogado del niño, pero debe ser representado si él tiene que demandar a sus 2 padres. Pero un chico de 10 años podría demandar a sus 2 padres por alimentos. ¿Cuál sería el escenario? Un chico que esté privado del cuidado de la responsabilidad parental, por ejemplo, esté en una institución, en un hogar de niños porque hay una medida de abrigo. Ustedes han estudiado el tema de las medidas de protección contra esos padres que han sido agresivos o han sido violentadores, victimarios de sus hijos, y han tomado una medida de protección. Y esos niños que están en un hogar, ¿por qué no están bien legitimados de 10, 11, 12, 14, 17, legitimados para reclamar alimentos contra sus progenitores? ¿Quién los representaría? ¿Quién estaría al lado en el proceso judicial? La asesoría de incapaces, pero también tienen la facultad gratuita de elegir al abogado del niño. ¿Por qué el abogado del niño? Que pueden ser cualquiera de ustedes, tienen que hacer un perfeccionamiento en el colegio de abogados una vez que se reciban, hacen una capacitación de abogados del niño, están en un listado y el niño le sortea un abogado que lo asiste técnicamente, y quien lo asiste en el derecho es el asesor de incapaces. Así que el niño puede tener a su abogado de confianza, que puede ser Pamela, pero a su vez la asesora de incapaces, siendo un adolescente. ¿Y quién le paga, El 26 doctora? dice la persona, el fundamento, esperame un toque, Tomás, el fundamento de lo que dije recién está en el 26, ahí lo vamos a leer, sí, Tomás. ¿Quién le paga al abogado del niño? Bueno, bien, lo estaba por terminar de decir. El abogado del niño es una figura creada por ley, y que, ahora no me recuerdo la ley, pero es 14.500 y pico, ahora la vamos a buscar, googlémela alguno, la ley de abogado del niño. Le paga el Estado, Tomás. El Estado es el que da esta posibilidad dentro de la Convención, los efectos de la Convención de los Derechos del Niño,
crea la figura del abogado del niño en el 2005, y recién en el 2013 se efectiviza y se pone en vigencia, y en Provincia de Buenos Aires en el 2017. Así que nada más ni nada menos que hace 3 años que estamos usando la figura, con las capacidades, porque no podía, decime Natalia el número. 26.964. Esa es la nacional, busca la provincial, por favor, la de la provincia de Buenos Aires, abogado del niño. Esa es la nacional, la de Cava y Territorio Nacional. Perdón, la veo en el chat, perfecto, perfecto. 14.568. Ahí está, perfecto, 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 ahí está. 14.568. ¿A dónde está mi chat? No lo veo, chicos. 14.568, sí, excelente, esa es la ley provincial, y le paga el Estado, tiene que rendirle cuentas al Estado provincial, y el Estado provincial le paga un porcentaje de la regulación, ni siquiera el todo, pero un porcentaje de la regulación de los honorarios de ese abogado, y hace el reclamo y debiera depositarse en una cuenta oficial, y es bastante rápido el depósito, así que funciona, está funcionando, los padres no le pagan, y el niño, por supuesto, que no tiene por qué pagarlo, sería uno de sus derechos amparados por la ley de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La regla general ya la vimos, que es todo lo que leyó en su momento Tomás. La prestación alimentaria, concepto tradicional, es esta prestación que tiene que ver con la manutención, la educación. El concepto se relaciona con el contenido. Fíjense la diferencia, acá hice un juego de una comparación. Este es el viejo código. ¿Qué hay de diferente? La prestación alimentaria comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario, correspondiente a la condición del que recibe, subrayo, y también lo necesario para la asistencia en las enfermedades. ¿Qué le falta de lo que leyó? No sé quién era de los chicos que había leído el contenido, creo que era Natalia. Esto lo decía el viejo código, vuelvo a leer, así lo comparamos, subsistencia, habitación, vestuario, correspondiente a la condición del que recibe, ¿no? Del alimentado, y también lo necesario para las enfermedades. Ese 50... El gato para adquirir trabajo. Esparcimiento y colocación. Ahí está, el esparcimiento y la colocación, y algo fundamental, no solamente vamos a estar a la condición del que lo recibe, sino también lo más importante en la comparación es la posibilidad económica del que lo paga. Los dos parámetros son importantes, no solamente como en el viejo código, el que lo recibe. Claro, a mi hijo todo, quiero que sea no, el rey, que tenga todo, pero no, ojo, tiene que estar en concordancia con las posibilidades económicas del obligado. No es lo mismo un taxista, peón de taxi, ni siquiera dueño, con el dueño de Fava, de la Casa Fava de acá de Mar del Plata, o de Cabrales. No es lo mismo un nieto de Cabrales que un nieto de un peón de taxi. Si bien los dos son personas humanas de 13 años, ambos nietos, el nieto del peón de taxi, porque su padre está internado en una granja para recuperación de sus adicciones, no le queda otra que reclamar a su abuelo, que no es Martín Cabrales, es este abuelo peón de taxi. Entonces las necesidades de estos dos jóvenes de 13 años es la misma, ¿no? Estar con sus amigos, mantenerse, educarse, tener gastos para la asistencia de su salud. Ahora, las posibilidades del que económicamente debe pagar la cuota no es la misma, y hay que tenerlo a la hora de fijar la sentencia. Entonces, tengo que evaluar la necesidad del chico de Martincito Cabrales, pero la evalúo en conformidad o en concordancia con la posibilidad económica del abuelo Cabrales. Y también Martincito, no Cabrales, tengo que evaluar con las posibilidades económicas de el viejo Martín Cabrales, peón de taxi. Tengan en cuenta esto a la hora de ser abogados de uno, ¿no? Del nieto o del abuelo, que no es una regla general. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto está la cuota alimentaria? ¿5.000 pesos? ¿50.000? Y no, depende de las posibilidades económicas del que alimenta y, por supuesto, de las necesidades del alimentante. Fíjense que acá lo comparo en esa flecha con cada plantilla tiene una cierta comparación con los alimentos entre parientes, que también tiene que ver con las necesidades, en este caso, y lo que puede pagar Natalia, porque en realidad yo le pido a mi hermana, yo de 53 años, le pido a mi hermana Natalia que me ayude a pagar el alquiler.
tengo que ver que ella es maestra, que ella además da clases en su casa de inglés, tengo que ver que ella pueda pagarme. Y además, Natalia, si es la que me paga y me ayuda a pagar el alquiler en un 50% a su hermana, tengo 2 hermanos más, los 2 varones que nunca nos dieron bolilla, siempre a la que recurro es a Natalia, y Natalia dice, che, ayúdenle a Alejandra, yo le estoy pagando 5.000 pesos, ayúdenme a mí. ¿Puede haber una acción de repetición? Sí, ella puede pedir una contribución o también repetición, porque son parientes. Ahora, si el abuelo paga, también le puede pedir al hijo, padre de ese niño que reclama, que le repita lo que está pagando en colaboración. También existe esto, acción de colaboración o asistencia. Coparticipación, algunos lo llaman. Seguimos entonces con tareas de cuidado, ya lo dijimos, el 660 está valorado, tienen valor económico, lo hablamos en el 660, y acá les dejamos un fallo que habla de esto, ¿no? Vamos a avanzar un poquito porque si no se va a hacer largo. 661, legitimación. El progenitor que falta en la prescripción, ya sabemos, el otro progenitor en representación del hijo, el hijo con grado de madurez suficiente. ¿Quién evalúa el grado de madurez suficiente? Vamos a poner un asterisco. ¿Cómo se evalúa? A. Se toma contacto personal con el niño a través del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, en presencia de la asesora de incapaces, en presencia del abogado del niño, si es que el niño ha decidido que se le seleccione uno. ¿Cómo se selecciona el abogado del niño y cuándo lo pide? Lo que la ley dice, recuérdenme, 14.500... La ley de abogado del niño. 68. 14.568. 14.568. Lo que la ley de abogado del niño dice es que solo podrá tener abogado el niño que está judicializado. Estamos hablando de que ya estamos en el proceso, y el niño se lo pide ¿a quién? ¿A quién le pide? Y lo pueden pedir los propios padres a través de un escrito con sus abogados, o lo puede pedir el propio niño adolescente, ante el juez en ocasión del contacto personal con el juez. Recuerden ustedes que es consigna constitucional, ustedes lo han visto en las plantillas que la doctora Rotonda ha publicado en las primeras de las clases, donde conforme la constitucionalización de nuestro derecho privado argentino, el niño o niña adolescente que estuviere discutiendo sus derechos en un proceso judicial es parte. Y como parte que es, así como los adultos tienen derecho a pedir su abogado. Pero ¿cómo lo pide? No es que va por la calle Brown a elegir un abogado, no. Se lo pide al juzgado y el juzgado libra un oficio, es decir, una nota al colegio de abogados y hacen un sorteo y me dicen, es la doctora Fabio la que va a representar al niño. El niño no ni la conoce a Giselle, ella se presenta en el expediente, acepta el cargo, yo le presento al niño, el niño se llama Tomás Fraga, por favor comuníquese con él, estos son los teléfonos, y Giselle, como abogada del niño, ya sorteada en el expediente y aceptado el cargo, se comunica con el niño al teléfono de los padres y le dice, por favor, me pasa con Tomás, soy la abogada. Todo parece surrealista, pero es así. También Giselle puede invitar a su cliente a su estudio, o Giselle puede ir a la casa del niño a tomar contacto con el niño. Estoy hablando en un contexto de no pandemia, ¿no? En este contexto de pandemia, nosotros estamos teniendo contactos, tanto los abogados del niño como los jueces, a través de medios telemáticos. Es decir, así. Hoy a la mañana tuve audiencias, la mayor de la cantidad de audiencias que tengo, mayoritarias, son de artículos 12. Y los chicos están felices porque hasta hemos tenido audiencias mientras ellos estaban a las 9 de la mañana, todavía están en la cama. Se sientan, se peinan un poco, están en la cama y me hacen con el video, con el celular y tenemos la audiencia. Y ahí me cuentan, ¿en dónde estás? Y en la casa de papá. ¿Y hace cuánto que estás? Y hace como 4 días, porque yo voy a lo de mamá 2 días y acá me quedo 5. Y bueno, y ya está un poco quién es el que sostiene más al chico económicamente, la valoración de la mano de obra. Ya con esa frase es mortal, ¿no? Porque ya define un hacer, y me lo dijo el nene sin venir a la audiencia, en su habitación, me mostró con quién duerme, con el hijo de la novia del papá, que tiene su habitación, su cama cucheta con él, bueno, y la audiencia se hace en un contexto. En igual manera lo puede hacer el abogado del niño. El 662 no lo leímos, así que vamos a leerlo. Disculpe, doctora, una consulta. Sí, ¿Existe alguna posibilidad que un abogado del niño pueda renunciar a ejercer el caso o Claro, una vez que te llega el oficio de tu estudio, el colegio, Sí. tu colegio de abogados dice,
Bueno, la doctora Galván Pamela ha sido seleccionada de la grilla, pero espérame, Pamela, ¿para qué miércoles te anotás y después querés renunciar, vieja? No te anotes, ¿sí? Porque te van a sortear. Porque una vez que vos te anotás en la lista para abogados del niño, es como el perito, te solicite, pero ¿qué puede pasar? Vos no podés aceptar porque tenés COVID, o no podés aceptar porque tenés tanto trabajo que, de hecho, no acepto este caso porque ya soy abogada de otro niño. Entonces no puedo representar a más de uno, a más de dos, porque también soy abogada de la matrícula y tengo otros casos. Entonces puede ser. ¿Y cómo lo haces? Cuando te notifica el juzgado, te presentás al expediente y decís, soy la doctora Pamela Galván, he sido sorteada, pero por cuestiones profesionales, técnicas, por lo que fuera, no voy a aceptar el cargo. Y no pasa nada, no aceptás el cargo, volvemos a sortear y ahí va a salir otro abogado. Sí, pero es posible. Perfecto. Y se hace en el expediente. No hay una Gracias. obligación de aceptar. Vamos a leer, a ver, Giselle, que no leyó, ¿te animás a leernos el 662? Desmuteate. Sí. 662. Hijo mayor de edad. El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla 21 años. Puede Espérame. Espérame, G. Acá lo dividen en dos partes. Vieron que puse 2 puntos, es el mismo artículo, pero esta primera parte hacen una llave y hablan de hijo mayor de edad, mayor de 18 a 21, sería en el cuadro que vimos el primero, de 18, mayor de edad, pero de 18 a 21. Y además, otro requisito, convive con el progenitor. Esa situación de 18 a 21 y que convive con el progenitor habilita que ese progenitor, aunque sea mayor de edad, Tomás, por el caso de Tomás, si su papá quisiera reclamarle alimentos a su mamá, ese papá tiene que vivir con Tomás. Tomás tener entre 18 y 21, y ese papá puede representarlo. Cosa rarísima, porque a los mayores de edad no se los representa, salvo que sean incapaces y tengan declarada la incapacidad, o haya una autorización a través de un mandato, recordarán contratos, pero si no, el mayor de edad no puede ser representado por otro. Es un caso excepcional legislado por el Código, pero ¿cómo es? 18 a 21 y convivencia. Segundo párrafo. Giselle. Puede iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. Ahí, parate un poquito. Eso es terrible, terrible. Tiene derecho a cobrar y a administrar las cuotas alimentarias devengadas. Pero también tiene derecho a cobrar el propio hijo y a administrar las cuotas devengadas. Es decir, Tomás le dice a su papá, no, papá, déjame a mí que yo me presento al expediente, pedí alimento porque hay que pagar la cuota de la facultad, o tenemos que pagar la luz, ayudar con el gas, y tu vieja se está haciendo la osa, vamos a continuar la acción de alimentos. Voy a seguir yo porque como eras menor de edad, ahora que sos mayor, sigo yo para que, bueno, vos seguís estudiando. Tomás dice, no, de ninguna manera, me voy a presentar al proceso, soy mayor de edad, perfecto, se presenta. No solamente puede presentarse, obviamente, puede administrar él los alimentos que le paga el padre, y no darle la madre, y no darle nada al padre. Otro problema que tengo en el proceso, la madre viene, generalmente son las que han venido en los reclamos, pero pueden ser los papás también, que dicen, sí, mi hijo vive conmigo, vive de mis ingresos, le reclama al padre, y el padre solo le paga a él, y él administra, pero no me da un peso para pagar la luz, el gas, el cable o el internet, que justamente es para eso la cuota alimentaria que se reclama, para la convivencia, no solamente para que Tomás junte, porque está juntando plata para comprar su pasaje para cuando termine la pandemia e irse a vivir a España. Es todo un problema, ¿eh? Así que, entonces, percepción directa por el hijo. ¿Tiene derecho, Giselle? Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. ¿Las partes? Sí. Las partes de común acuerdo o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal suma, administrada por el hijo, está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria. Esperen, pero si el Tomás no se las da, ¡ojo! Miren qué bravo, qué otro conflicto se genera. Está librado a la voluntad del hijo de que quiera... No tenemos muchos casos, Natalia. Los casos que se han judicializado, los hijos que han percibido
colaboran con esa madre o con ese padre que reclama, la mayoría. Pero los pocos casos que tuvieron fueron de mucho conflicto, donde el hijo administraba pero no cubría el desembolso de los gastos de la vida diaria. Ya el código lo prevé. Profe. Puede cobrar directamente y se lo guarda para sí, y además tiene el derecho de hacerlo, ¿no? Pero lo dice muy claro, desembolso para los gastos de la vida diaria, como esparcimiento, que es para lo que más se guardan, gastos con fines culturales o educativos, ¿no? Ir al ciber, vestimenta, todo para mí, u otros rubros que se estimen pertinentes, bolsa de gato. Es decir, todo esto debe resolverse por el juez muchas veces. Se reclama la cuota alimentaria, uno de los progenitores paga, pero pone una condición. Escuchen esta, es genial. El progenitor dice, yo voy a pagar la cuota, o la progenitora, yo pago la cuota, pero que la administre la Gisele. Ella es la única que puede tocar el dinero, que no lo toque la Natalia, porque la Natalia lo usa para ella, para sus listings, para el voto. Yo quiero que lo administre la Giselle. Es una condición que pongo. Claro, las familias en el mar, porque los alimentos también pueden ir a etapa previa, es decir, estar con el consejero, como el doctor Colavita, que es muy convincente, lo ven en las clases, el tipo le pone vehemencia, ¿no? Y convence a las piedras. Es tan irritante, como habla tanto, que uno dice, sí, acepto todo lo que dice Colavita. Entonces, claro, dice el padre, yo le pago a Giselle, pero que lo administre ella, y se lo doy a ella, a una cuenta que yo mismo le voy a abrir a la Gisele, pero que la Natalia no la vea, no la toque, no nada. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Para qué pedían? Para pagar el alquiler, ayudar con la luz, ayudar con el gas, por supuesto que el esparcimiento de la Gisele. La Gisele se empodera y no le da un peso a la madre. Y ahí están los inconvenientes. Por eso es un arma de doble filo. Perdón, Giselle, pero bueno, lo debía decir de esta manera. Entonces, Profe. esta norma es muy completa, pero también es muy compleja en la vida real, porque en la vida real trajo un inconveniente más, ¿no? La posibilidad de que se le pague la cuota al hijo y que este sea un condicionamiento y que pueda ser aceptado. Muchas veces es aceptado, porque es la única forma de lograr que ese padre desembolse y que entienda que es solo para mi hija, como si la hija viera del aire, ¿no? Pero bueno, ponemos los rubros y de alguna manera lo acotamos, como tenemos facultades para eso los jueces, lo podemos acotar. Acá les puse alguna jurisprudencia, pero vamos a la segunda parte, que es ya leer el 663. A ver, Tomás. ¿Yo? Sí, 663. 663. Cuidado personal. No. Del mayor que se capacita. Hijo mayor que se capacita. La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que alcance la edad de 25 años. Si la prosecución de los estudios o preparación profesional de arte u oficio le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente, pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con cual vive. Debe acreditarse la variabilidad del pedido. La viabilidad del pedido, a ver si es posible. Acá tenemos otra situación. Es el que se capacita profesionalmente y estamos hablando del 21 a 25 y tiene que probar que no puede sustentarse para terminar la carrera de arquitectura, por ejemplo. Pasa, y esto es cierto, tiene 24, 25, son carreras como medicina, complejas, que necesitan sí o sí estar el 100% abocados a eso, pero no pueden trabajar, pero tienen que ayudar a ese otro progenitor en los gastos de convivencia, o por lo menos para poder seguir estudiando. Es muy cara la carrera de medicina aún, en la gratuita, en la nacional, o arquitectura. Entonces hay carreras que necesitan de esa presencia del otro progenitor acompañando, pero debe acreditar que no puede. Ahora, si él trabaja en el AFIP y tiene un sueldo básico y además estudia, y bueno, no tiene la imposibilidad de sostenerse. Ven que tiene que ser justo y además tiene que traer
un certificado de estudio, Tomás, de que es un alumno regular, de que cada cuatrimestre por lo menos hace 3 materias, es decir, hace 6 materias de derecho por año, es decir, no hace una en un primer cuatrimestre y otra en otro cuatrimestre, porque si no sos un vago de miércoles, ¿me entendés? Todo esto lo digo en la sentencia, ¿se dan cuenta? Que Sí, no no sé, cualquiera de 21 a 25. De las mismas materias las que rinde. No, y tampoco, claro, los certificados, miren lo que se pide, claro, no siempre 7 veces las mismas obligaciones, no. Escúchenme, se pide certificado de alumno regular y se pide certificado de historial académico, es decir, qué materias hizo Pamelita en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre, no las que se anotó cielito, no, mi amor, te anotaste en 8 este año, es verdad, pero hizo 2, no, la verdad que algo pasó ahí, ¿eh? Entonces, si te va mal, certificado de alumno regular, sí, Tomás. si te va mal, a mí me ha ido mal en alguna materia, me ha ido mal. Pero no pasa nada, sigue siendo alumno regular y tiene que su historial le va mal, bueno, perdió esa materia. Tengo un hijo que no trabaja, que le cuesta, pobrecito, mi cielo, pero va a ser abogado de todas maneras. Él le pone énfasis y le pone garra. Pero no se evalúa en cuanto a, el juez no te dice, pero que fue mal en 2, entonces los alimentos no van. No, lo que quiero decir, hay un esfuerzo, y esto lo entiendo porque tenemos muchos casos de alumnos que, no solamente en derecho, tenemos casos de enfermeras, estudian enfermería universitaria o medicina. En realidad los que estudian derecho son menos los que me han pedido cuotas en mi historial del juzgado. Por ejemplo, les cuento un caso. Una joven de 24 años, odontóloga, se recibió con honores en La Plata, la mantuvimos en La Plata, le pagamos el departamento, la carrera de odontología que ya es cara, termina la carrera, divinos, todos festejando, pero lo que más querían los padres es que ella se lance a trabajar. Empezó a trabajar, pero se le ocurrió hacer el doctorado. Claro, dejó todo el trabajo porque lo que más le gustaba de la odontología era el estudio de la odontología, pero dijo, claro, no puedo pagarme el doctorado, así que se lo pido a papá. Y el papá que dijo, perdóname, querida, empecé a laburar, ya te mantuve, después el doctorado con lo que vos ganes. Así contestó, yo te puedo ayudar en el principio, al inicio, pero no te voy a pagar un doctorado, te voy a pagar el alquiler de tu departamento, pero no el doctorado. Ella pretendía que se le pague el doctorado en La Plata y seguir estudiando, cuando ella ya tiene la herramienta para trabajar. Estoy fuera de lo que dice el 659, que es la colocación en el mercado y en la profesión. Ya la coloqué, la puse en el mercado, ya le acompañé, ya tiene un título de grado, explotalo, trabajá y luego juntá, como hicimos todo, para hacernos el doctorado. Yo la especialización o el doctorado lo hice después que empecé a tener un sueldo estable y que mi familia estaba más o menos asistida. De hecho, toda la especialización la hice después de casada. El grado lo tuve, el grado y una especialización la hice antes de casarme porque tuve el tiempo, pero después que me casé ya no pude hacer otra cuestión más, porque es plata eso, es dedicación, es tiempo que no podía sacarle a mi familia. 660 y estábamos en el 3, nos falta poquito, pero acuérdense que todos los temas que no podamos darlos están en el PowerPoint. 664, Pamela. ¿664 o 665? 664, hijo no reconocido. Hijo no reconocido. El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Si la demanda se promueve antes que el juicio de filiación, en la resolución que determina alimentos provisorios, el juez debe establecer un plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de cesar la cuota fijada mientras esa carga esté incumplida. El 664 da la posibilidad, que antes era doctrina y jurisprudencia y hoy es ley, de aquel hijo que no es reconocido, en el proceso. ¿Cuál es el proceso que debe iniciar el hijo no reconocido? Es decir, es hijo mío como soltera, pero reclamo la paternidad en de filiación, acción de filiación. En el marco de la acción de filiación puedo pedir alimentos provisorios hasta tanto se determine que el demandado es el progenitor o la progenitora, y el juez puede fijar eso
con este condicionamiento, ¿no? Tiene que haber un ciertos elementos que hagan a la sana crítica para que el juez pueda, con indicios, llegar a la convicción de que puede ser el hijo y ahí fijar una cuota alimentaria. Supongamos que después del ADN sale el 99,9, listo, no pasa nada, el alimento se convierte en un alimento definitivo, o exhortarlo el juez en el proceso de filiación a que inicie los alimentos definitivos. También puede salir que no sea el hijo, ¿no? Que la prueba biológica no resulte positiva, y en ese caso habrá lo que se llama la repetición de lo pagado. Es lo menos costoso, digamos. Lo más grave es el interés a proteger, más importante, es el alimento del menor de edad, no que si corresponde pagar o no, porque luego el pagar o no se devuelve el dinero y se hará una acción de recuperación, pero el tema de la asistencia al hijo, que puede llegar a ser su hijo, y que la mayor de las veces, y les digo, el 90% de las veces son los hijos, en los casos que hace 20 años que soy juez de familia, por lo tanto, en las filiaciones que han pasado, el reclamo filiatorio por paternidad, que es el que generalmente tenemos, en el 90%, 80% son los padres signados, los padres reclamados, los padres biológicos, ¿eh? Así que generalmente se demanda bien, digamos. Hay muchos casos, muy pocas las veces, y voy a contar una anécdota en este punto que mi secretaria siempre me lo recuerda, que vino una nena de 10 años que tenían trato de padre e hijo, pero él siempre tuvo la duda, ¿no? Este señor. Se separan, y era una relación muy unida con esa hija, pero a pesar de eso quiso tener la certeza y pidió el ADN en un proceso de cuidado personal. Y por lo tanto de impugnación de la paternidad, porque en el cuidado es un objeto y la impugnación de paternidad es otro, tenía que empezar sí o sí otro objeto, lo empieza. Y yo le decía a mi secretaria, no sé para qué lo empieza, son iguales, exactamente iguales, yo los veía idénticos, cero compatibilidad, no era la hija. Él tenía razón en esto de que no tenía certeza de que era su hija. 10 años vivió como su hija y con un reconocimiento filiatorio, así que impugnó la filiación, y a pesar de impugnarla, solicitó la posibilidad que la niña lleve su apellido, porque la nena quería portar el apellido, ella se sentía obligado, y por más que su papá biológico no fuera, y ella lo entendía, quería seguir portando el apellido y se lo pidió. Siguieron teniendo vínculo. Todo lo que nosotros asesorábamos es que el paso siguiente era adoptarla, ¿no? Pero no llegaron a esa instancia, simplemente siguieron con un trato como hijo, y ella con la autorización de portar el apellido de aquel que no era su padre, solamente portaba el apellido, no lograba vinculación filiatoria porque fue desvinculada de la filiación. Vamos a suponer que fuera yo la madre, quedó, en vez de ser Mariana Fraga, que era su papá reconociente, quedó Mariana Fraga, hija de Clara Alejandra Obligado, sin reconocimiento paterno. El Fraga es una autorización de portar el apellido sin lograr filiación. ¿Hoy es posible? Sí. La nena tenía 10 años, quería seguir portando el apellido, y es posible. Todo es posible, pero con decisión judicial. En este caso, la madre no tenía ni que hablar, porque la madre no es que le tiene que decir a la hija, no le permito a mi hija que lleve el apellido de Fraga, no, con 10 años la nena pudo pedirlo, aún sin abogado, de la asesora de incapaces, y se lo pidió a su propio papá, ¿no? Que era un papá reconociente, no biológico, y el padre obviamente le dijo que sí, que podía portar el apellido. Ahora, la pregunta es, ¿tiene derechos sucesorios? Es decir, perdón, Fraga, se me va el Fraga de gira. ¿Ella, como es Fraga, puede presentarse al sucesorio? No, porque no tiene vínculo filiatorio, solamente tiene autorización judicial de portar el apellido, y así consta en su acta de nacimiento. Por lo tanto, cuando ella va al sucesorio a acreditar, el juez ve y dice, pero si vos sos obligado, querida, estás autorizada a utilizar el apellido Fraga, pero sos obligado. Padre no reconociente, Fraga no era nada tuyo, por lo tanto no podés estar en el sucesorio. Fíjense qué trascendencia tiene lo que ella quería, que era solo portar el apellido. El cuidado personal compartido no obstaculiza, lo dije hoy, a reclamar alimentos. Esto es lo que dice el 666, pero quiero llegar a este punto, al 673, que es el progenitor afín. Es otro de los puntos novedosos, donde el cónyuge o conviviente, a ver, ahí, Natalia, si lo podés leer.
Sí. 673. 673. El cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro. Esperen. Acá es cuando ustedes se tienen que poner todas las antenas alertas a la hora de tomar una cerveza en Antares. Ahí la primera pregunta no es de qué signo sos. La primera pregunta no es qué carrera tenés. La primera pregunta es, ¿tenés hijos? Ahí es la primera pregunta que tenemos que hacer, porque fíjense que dice, el cónyuge o conviviente, porque ella, Pamela, le dice, dale, vamos a vivir juntos, listo, clean caja, va a tomar pero con sus dos pequeños mellizos. Mi vida, la Pamela tiene que, escuchen, cooperar en la crianza. Solo pensaba para ella era la reina de la casa, todos sus ingresos eran para su pelo, para sus uñas, para su cutis, para sus estudios, y ahora los mellizos Fraga vinieron a todos los días estar en su casa y alimentarse de la Galván. Cooperar en la crianza, en la educación, es mucho. Además, si el Tomás anda flojo de sueldo y la nena quiere hacer patín, una de las mellizas le dice, Pamela, o me pagás patín o te hago la vida imposible. Tienen la novela perfecta. Ustedes, ojo, pedile a mamá, pedile a tu mamá. No sé si está ahí Viñas, que siempre me aplaude, Agustina. Atento con esto, primera pregunta en Antares. Gracias Pedro, gracias Sí. ahí. Si Tomás no tiene trabajo, Si Tomás no tiene trabajo, yo le exijo que Claro, le pida claro. a su madre los alimentos. Pero, Pamela, La madre es la primera obligada, por supuesto, Pamela. Entonces la pregunta de Antares es, hola, ¿cómo estás? ¿Tenés hijos? Sí. Y la segunda es, ¿tenés laburo? ¿No? Eso es genial. Y otra es, ¿cómo te llevas con tu exmujer? La tercera, ¿cómo te llevas con tu exmujer? Bárbaro, ¿en qué trabaja? Trabaja en el Poder Judicial, dale, seamos novios. Ahí están las 4 preguntas básicas para poder empezar una relación. Después de eso, ¿cómo te llamas? Después de eso el signo y todas esas cosas. Pero, perdón, no es estar fuera de onda o no ser cool preguntarle si tiene hijitos, ¿no? De alguna manera tiene que salir el tema, hola, qué sé yo, qué lindo, ¿a qué haces? ¿A qué te dedicas en el día? ¿Tenés hijos? En algún momento tiene que salir, Florencia, ¿eh? No te hagas, mirá que hay chicos muy jovencitos que tienen hijitos, Giselle, no se hagan las vivas, ustedes tampoco zafan, así que ojo con este artículo que se las trae y dice que no solamente tiene que estar ahí con la crianza, Pamela, la veo ahí con las Messi, y la educación de los hijos. Seguí, Nati. Realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. Esto trajo muchos inconvenientes, ahora les cuento. Terrible. Pero esto es terrible. En caso de desacuerdo, escuchen esto. Segundo, escuchá, lee. En caso de desacuerdo entre el progenitor y su cónyuge o conviviente, prevalece el criterio del progenitor. Es decir, de Tomás, ¿no? Esta colaboración no afecta los derechos de los titulares de la responsabilidad parental. Encima que Pamela le paga patín, no tiene ni voz ni voto en la educación de la piba, que es terriblemente maleducada, no puede decir ni solamente pagar la cuota de patín, porque todo lo manda Tomás y su Giselle, la anterior, la esposa, la madre de las Messi. Ella, la Pamela, lo único que hace es poner la moneda y ser afectuosa, porque la primera de cambio le juegan contra la Messi. Fíjense lo que puede pasar. Acá tenemos el ejemplo perfecto. Los Icardiados, el López, acá están todos los hijos todos juntos, López de la mano, el Icardi con los hijos y trajo muchas cosas, porque ¿se acuerdan el caso de Tinelli con los hijos de Ortega? Que apareció una foto con los hijos de la mano subiendo a un avión o no sé qué, y dice, ¿por qué ese hombre sube a un avión con mis hijos? Claro, empezaron a haber inconvenientes en esto. Los padres afines o madres afines pueden firmar boletines, autorizar para salir a extraculturales, es decir, Pamela le firma el cuadernito, cosa que la Giselle odia ver la firma de Pamela en el cuaderno verde de la nena,
dice, te autorizo a ir al campamento. Es una firma legitimada. Pero la Giselle dice, el cuadernito de la nena no lo toca nadie más que yo. Pero claro, como hay que, ¿se acuerdan? No sé, las que tenemos hijos, el último día no le firmaste para ir al campamento y es el único infeliz que está esperando, todos en la combi y él afuera, esperando a que alguien venga a firmarle. ¿Quién va? La Pamela, que siempre está dispuesta, porque la Giselle trabaja 14 días o duerme 14 horas por día. No sabemos lo que hace, por eso se separó Tomás. ¿Quién sale a los piques, agarra el auto y se va hasta el San Agustín a firmar el cuadernito? La Pamela. Y ahí la Meshi la empieza a mirar con más cariño. Pero lo puede hacer, sí. Autorizar a salidas a extracurriculares, anotarlos en torneos deportivos, retirar al hijo del conviviente o del esposo del colegio. Miren todo lo que puede hacer. Eso es genial, pero también trajo un semillero de pleitos. Miren ahí, todos con las camisetas, y obviamente hijos de López estaban con las camisetas de Icardi. Es muy fuerte. Entonces todo esto trae inconvenientes. Lo puse así como un ejemplo, pero en la vida real también hay Icardis, hay López y hay Wandas, con mucho menos dinero, pero también los tenemos. Queridos alumnos, atento que el tiempo ha pasado, y la verdad que me quedaría, porque como es viernes, podemos sacar acá la pizza, ¿no? Tomar algo divino, pero no podemos, porque quiero primero ser seria, primero tomar el examen, y después hacemos el festejo. El PowerPoint y todo lo referente a alimentos derivados de la responsabilidad parental va a estar publicado, inclusive si se grabó esta clase también, y yo agradecida de terminar el viernes con ustedes como siempre. La verdad que me hace empezar un fin de semana con Power. Un beso, gracias, un abrazo a todos. ¿Cómo van con el TP obligatorio? ¿Cómo van con el TP obligatorio? ¿No me salió genial? ¿No me salió genial? Bueno, un beso. Que tiene imaginación. Me encanta, vivo pensando en ustedes.